Vale. Tiene delay. Esto no es el GPT real time ese. Vale, bueno. Bienvenidos a todos de nuevo a la Tenerife AI Session organizada por Guarandinga Tech y Tenerife Dev. Ya todos os han dado la introducción, pero bueno, después de este break de comer, por si alguien se lo olvidó. Patrocinadores, igual que los vídeos anteriores. Agradecimiento a ellos para poder realizar esta presentación. El Hola Mundo es un saludo, no es que vayamos a hacer un Hola Mundo ahora en .NET. Creo que todavía no llego a ese nivel. Pero bueno, mi nombre es Jordi, trabajo actualmente como arquitecto del software en una empresa que no me permite decir su nombre. No es nada del gobierno ni nada secreto, no se preocupe, no están aquí espiados. Y estoy aquí, bueno, esto se me coló, porque me gusta mucho el mundo de la inteligencia artificial y bueno, una oportunidad para empezar a hacer esto. Y tanto David como Jorge me animaron y ya no hay vuelta atrás, así que... Mi charla va a ser sobre cómo crear tu propio Copilot usando .NET, Azure y Elasticsearch. Compañeros anteriores, tanto Santiago como David, han ido comentando un poco el uso de ChatGPT, Azure y demás. Vamos a hacer un approach distinto. En lugar de usar los Cognitive Search de Azure, vamos a usar Elasticsearch. Un pequeño símil, una frase de Michael Jordan que dice que el talento gana partido, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonato. Expuesto a nuestra parte, el talento sería el del propio desarrollador en el día a día. Todos los desarrollos que hace, el conocimiento que tiene sobre las tecnologías y demás. Y el trabajo del equipo, en el caso de esta charla, sería .NET, Azure, las distintas herramientas, la inteligencia artificial, que gracias a eso nos permite, en este caso, hacer algo más que no es únicamente una herramienta, sino casi como un compañero que nos va a permitir avanzar en el desarrollo, ser más ágiles, resolver dudas. Sobre todo, no sé si os habrá pasado, cuando entras a una empresa nueva y la documentación brilla por su ausencia, que es difícil aprender, pues dándole cierto contexto a una propia inteligencia artificial podría ayudar a que esa curva de aprendizaje sea más amena y no genere tanto estrés como puede pasar normalmente. Vale, roadmap de la charla. ¿Cuántos conocen el patrón RAG o saben cómo funciona el patrón RAG? Todos, increíble. Vale, terminamos la charla, chicos. ¿Cuántos conocen Elasticsearch o Elastic Stack o Kibana? Vale, bien. Vamos a hacer una introducción por ambos dos, de todas maneras. Después seguimos un poquito la arquitectura de RAG, una demo, y después dejaremos recursos sobre el proyecto. Dejaremos una serie de recursos sobre el proyecto, documentación de Elastic, y el proyecto este propio con la implementación, pero próximamente se subirá, con suerte. Empezamos. Ya lo comentaron anteriormente, pero ¿alguien sabe qué significa las siglas RAG? ¿Voluntario? ¿Nadie lo sabe? Bueno, como nadie sabe, lo digo yo. RAG significa que realmente Alonso es el ganador. Vale. Bueno, realidades aparte, RAG es el Retrieval Augmented Generation. Y para explicar esto, vamos a hacer una similitud con lo que sería Aston Martin, un caso idílico. El RAG se define como 3 pasos por sus siglas, realmente son 2 pasos y un resultado. El Retrieval de nuestro símil sería el equipo de Aston Martin. Retrieval se encarga de recibir toda esa información que le hemos ido dando, ya sea por Blob Storage, por Elastic Stack, por PDF, imágenes, documentación, Confluence, como comentaron antes. Entonces, ¿de qué se carga el equipo de Aston Martin? Recibir información previa de otras carreras, estado de neumáticos, estrategia, histórico de tanto el campeón como el equipo, como otros contrincantes y demás. Ellos por sí mismos pueden recibir una información y tener ciertas estrategias para aplicar, pero sin un piloto poco van a hacer. Entonces llega Augmented, A de Alonso obviamente,
Todos lo saben. Alonso sería el piloto, en nuestro caso, la inteligencia artificial, que se encarga de recibir esa información y a eso se le suma su propio conocimiento y la pregunta recibida y él es capaz de dar una respuesta. ¿Por qué es necesario que el augmented venga con el retrieval? Porque tú puedes dar una respuesta basada en tus conocimientos previos. Pero si además el equipo es capaz de aportarte mayor documentación, estado de neumáticos, metrología del coche, históricos o cosas que quizás por ti mismo no tienes ese conocimiento, o es conocimiento específico como por ejemplo de un solo circuito, te va a permitir que la generation, que es el resultado, sea mucho más específica, en este caso para el equipo de las carreras, pero puede ser para la documentación de una empresa, para la definición de proyectos, para tener un propio chat que aplique a el objetivo que tú tienes, como puede ser, por ejemplo, canarias.com para los viajes, Plotware para el desarrollo de clientes y demás. Elasticsearch forma parte de todo el conjunto de Elastic Stack, pero Elasticsearch concretamente se basa en la búsqueda de indexación de grandes volúmenes de datos. Estos pueden ser tanto estructurados como no estructurados. Se creó por Seibanon en 2010, integrando Apache Lucene, como un resultado que inicialmente se quería hacer, bueno, inicialmente a día de hoy sigue siendo de código abierto, permite implementación de cualquier persona. Su objetivo es permitir grandes volúmenes de datos, tanto con estructura como sin estructura. Aplica el patrón JSON con HTTP, así que puedes tener una implementación estructural, pero sabes que el objeto siempre va a ser JSON. Y lo que nos aplica en este caso es la búsqueda KNN. La búsqueda KNN es, en búsquedas vectoriales, el vecino más cercano. Tenemos unos datos, genera unos vectores, como comentaban antes, se llaman embeddings. Y con esta búsqueda lo que permitimos es encontrar ese vector que más se asemeja a la pregunta que estamos haciendo. En el caso de Elasticsearch y su KNN, funcionamiento similar al de Azure, tenemos unos embeddings, pueden ser imágenes, documentos, PDF, audio, vídeo, Confluence, documentación, etc. Se generan unos vectores, los conocidos embeddings. Por otra parte, tenemos la entrada de la query. A esa query también se le hace un embedding, en nuestro caso lo vamos a hacer con Azure Document Intelligence y Cognitive Service. Y aquí aplicamos el vecino más cercano para obtener el resultado que más se asemeja a nuestra pregunta y la documentación que tenemos disponible. Varios tipos de búsqueda. Nosotros nos centraremos en este ejemplo, Cosine Similarity. Tenemos también L2NOR, producto de punto, y el producto máximo. Vamos a poner un ejemplo visual de esto porque si no, ni yo mismo sé explicarlo. Vale. Varios ejemplos. Distancia L1. Tenemos dos vectores. Puede ser una pregunta o la documentación. Se mide la distancia en líneas rectas hasta el punto más cercano. Otro ejemplo, un poco más sencillo, mide directamente la distancia entre un punto y otro. Esto, mayor similitud significa el ángulo es menor, pero también le afecta la distancia. Si un vector tiene mayor distancia, por ende, la longitud entre los puntos va a ser mayor y la similitud va a ser menor. Cosine Similarity soluciona este approach haciendo lo siguiente. Generas un ángulo vector A, vector B, independientemente de sus longitudes, no las tiene en cuenta porque no es necesario para este cálculo. Y lo que mide es el ángulo resultante entre ángulos. Se sobreentiende que a menor ángulo los vectores están más pegados, es decir, son más similares. Y esa es la solución que se le da. Y después, por otra parte, tenemos producto, parecido al Cosine Similarity, pero le afecta también las longitudes. Y el último, que en este caso no lo vamos a usar porque no tiene una explicación directa y consume muchos más recursos. Y para una demo quizás no es lo más óptimo. Pero es uno de los más específicos de todos, si necesitas. En el caso de, por ejemplo, la medicina, que necesitas resultados muy concretos porque estás jugando con el estado de salud de la gente. Aplicas el máximo producto. Pero para demos o uso normal del día a día, el Cosine Similarity es más que suficiente. Vale. ¿Cómo se aplica Elasticsearch a la arquitectura de RAG propuesta por Azure?
entrada de datos, generamos una abstracción, como comentaban los compañeros anteriormente, Document Intelligence hace una separación semántica. Es decir, dentro de un mismo documento puedes tener, si el documento tiene 100 páginas, es muy probable que las 100 páginas no hablen exactamente de lo mismo. En un white paper, por ejemplo, tienes la hoja de ruta que vas a conseguir en el primer cuatrimestre, cuáles son tus objetivos finales, qué has conseguido en el pasado. Entonces, la búsqueda semántica lo que consigue es, dentro de un mismo PDF, separarte eso en secciones que puedan tener más relación entre ellas y que a la hora de darte una respuesta sea incluso más específica dentro de un mismo resultado. Tenemos nuestra aplicación, generamos una respuesta, esa respuesta se genera el embedding, se manda a Elastic y Elastic, en nuestro caso, por Cosine Similarity, te va a dar, tenemos puesto 3, pero se puede ampliar, obviamente, una ampliación de resultados, una ampliación de recursos. Te va a dar las 3 secciones semánticas más relacionadas con esa pregunta. Y una vez tenemos esa realidad aumentada, generamos la respuesta con Azure OpenAI. ¿Todo entendido? ¿Bien? ¿Dudas? He intentado explicarlo lo más fácil posible, pero a mí también me costó. Vale, vamos a hacer una pequeña demo. Se quedó en 33. No, no debería. Dime. Vamos a ver si le da por pensar. Vale. Vale. Tenemos nuestra aplicación hecha con Blazor. Más fan o menos fan. No vamos a entrar en el front. Estos son charlas de inteligencia artificial. Por una parte, documentación. Documentación previa aplicada. En nuestro caso, como estamos empleando Azure, la guardamos en Blob Storage. Y como podemos ver, tenemos PDFs, pero esos PDFs a su vez han sido divididos en distintas secciones en función de resultados semánticos que tengan, qué es lo que habla. Esto puede ser la introducción de la primera página. Si vamos un poco más abajo, algunos más concretos, hablamos de cosas más específicas que nos pueden dar un resultado más específico. Una vez tenemos estos resultados, internamente en Azure Cognitive Search, en nuestro caso en Elastic Index, ya están generados con vectores. Podemos poner un ejemplo, un vector. Tienen dimensiones, por defecto Azure propone 1536 dimensiones. 1536 dimensiones en un resultado es algo tan pequeñito como esto. Puedo seguir, no pasa nada. Esto sería el resultado para este texto. Un poquito grande, pero a mayor dimensión es mayor resultado. Y una vez tenemos esto, nuestro prompt, ahora explicaremos el proceso que sigue, genera sugerencias, también responde preguntas. Vamos a poner una de las opciones que nos da aquí para generar un resultado. Vale. Al igual que han hecho los compañeros en charlas anteriores, podemos ver
Pregunta-respuesta da una breve respuesta en la que se generan unas referencias que nos da a entender que él ha obtenido un mayor resultado más específico en función de los documentos que hemos recibido. En este caso se hace una citación dentro del resultado. Documento del empleado número 3. Performance review. Más o menos se parece a lo que le estamos preguntando. ¿Qué es una performance review? Diría que bastante. Generamos, en este caso es opcional, una serie de preguntas relacionadas con lo que hemos preguntado para que nos ayude a continuar con la conversación. Ahora vemos de dónde ha salido este resultado concretamente. Y vemos el apoyo de los documentos que nosotros le hemos aportado anteriormente. Por Cosine Similarity, los 3 resultados que más relación tienen con la pregunta que le hemos hecho. Y aparte tenemos un proceso de pensamiento de la propia inteligencia artificial, que te dice que se ha ayudado a identificar de los elementos clave de este PDF para hacer la revisión de performance. O sea, enfocado en aspectos como la discusión, feedback y demás. Vale. Como esto habla sobre un tema de seguros hospitalarios, lo que más nos interesa a todos es saber qué puedo reclamar al seguro. Sí, claro. Vamos para aquí debajo. Mejor. ¿Más o así está bien? Vale. ¿Qué podemos reclamar? Tenemos un resultado. Varias citaciones, en este caso no ha sido solo una, sino que de los 3 resultados ha conseguido sacar una citación de cada uno. Otros resultados, y si vemos los documentos que ha obtenido, hacen varias referencias a qué puedes reclamar en el estándar, el proceso, si quieres preguntarle, para hacer una reclamación dentro de estos tipos de seguros, y más documentos relacionados. Y el proceso de pensamiento que ha hecho es referirse a los documentos de este tipo de seguro que tenemos en el ejemplo para saber, como miembro del seguro, qué puedes reclamar y cuáles son las guías, por si quisieras continuar la conversación, las guías para qué documentación hay que aplicar, cómo tienes que reclamar y demás. Vale, este sería el ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona? No tengo ni idea. A día de hoy lo sigo pensando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo del proceso de inserción. Vale, déjame quitarte esto y esto que se ve más grande. Vale. El proceso de inserción es una función de Azure. ¿Sabemos lo que son las Azure Functions? Más o menos, vale. Azure Function es ejecución de código sin necesidad de hacer un programa. Una peculiaridad que tiene Azure, ¿cómo lo definirías tú? Las Azure Functions. Las Azure Functions. Tienen también la propiedad de ser serverless, o sea, se ejecutan solo cuando lo necesitan, está siempre consumiendo. Vale, sería un código, dicho de manera resumida, que puede estar en Azure, no es necesario que esté en tu máquina y puedes ejecutarla cuando quieras. Vale. Primera opción. Podemos borrar los documentos que tenemos en el blog. Esto no lo vamos a hacer porque me quedo sin presentación. Entonces pasamos a la segunda parte. Tenemos en nuestro caso servicio de Azure Search para hacer los embedding. Como comentaron antes, los embedding es documento recibido, se genera un vector de X dimensiones, en nuestro caso 1536, y con ese vector se indexa nosotros en Elastic Index, en el caso general en Blob Storage y Azure OpenAI. ¿Vale? ¿Qué podemos sacar aquí relevante? Procesamiento de cada fichero. Tenemos varias opciones de verbose para ir viendo el proceso y demás. Una vez tenemos el proceso creado, en nuestro caso, que son PDF, obtenemos el blob, si lo vamos a guardar en un blob, y hacemos el embebido de el PDF con Azure. Vale.
Traemos un mapeo del documento. Este mapeo del documento con Azure Cognitive Search, ahora veremos los recursos en Azure, lo que nos permite es, dentro de ese mismo documento, sacamos distintas secciones, que es lo que vimos en el blog. Una vez tenemos las secciones, las indexamos, una indexación por cada PDF con todas sus inserciones. En nuestro caso, que es Elastic Index, generamos los embeddings. Estos embeddings, en nuestro caso, nos está devolviendo un float o una lista, según como lo quieras utilizar, según qué recurso utilizas distinto, porque Azure utiliza un array de float, Elastic en nuestro caso utiliza una colección. Generamos los documentos y para intentar optimizar un poco y no hacer conexiones redundantes, hacemos una indexación de varios, un bulk index, como se podría decir, de ficheros de 100 en 100. Esto lo insertamos en nuestro índice que tenemos aquí en el ejemplo. Podemos ver, si hacemos un track total, que tenemos unos 716 secciones distintas de los documentos que hemos visto. Y con esto terminaremos de insertar todo. Una vez tenemos todos los documentos insertados, podemos pasar a la parte de los cálculos. ¿Cómo funciona el proceso de consulta? En nuestro caso estamos utilizando Azure OpenAI por tener más despliegues en distintos países y demás, como comentaron antes. Vale. Nos traemos todo el desarrollo, generamos los servicios y demás. Una vez terminamos los servicios generados, método de reply. ¿En qué consiste? Tenemos una serie de resultados. En nuestro caso tenemos 3, una medida óptima de una cantidad de resultados correcta sin excesivo consumo de recursos. Nos traemos el chat, nos traemos el servicio de embedding, porque a la query que nosotros hacemos le debemos hacer embedding también para poder comparar los vectores. Una vez tenemos esto, generamos el embedding con nuestra pregunta que hemos realizado en el ejemplo y esto nos daría un resultado. Primer paso, generamos un prompt de los resultados que queremos para añadir el mensaje a ChatGPT o Azure OpenAI. En nuestro caso, implementación con Elasticsearch, hacemos Cousin Similarity de la búsqueda. Podemos entrar aquí dentro y ver un poquito cómo funciona esto. Es simple y complejo a la vez. Vale. Tenemos nuestro índice, que es donde guardamos los documentos. Tamaño es el top que le mandamos anteriormente, en nuestro caso 3, y la query. ¿Qué hace la query? Hace una puntuación en función del valor de Cousin Similarity que tenemos en nuestro content vector, que es un parámetro de nuestro índice, y los embeddings que le acabamos de pasar. En estos embeddings habría 1536 float que se comparan con todos los demás buscando, en el caso de Cousin Similarity, el ángulo más pequeño entre todos. Y nos devuelve aquellos 3 que están más relacionados con la pregunta que hicimos. Y después aquí generamos algo un poco más humanizado para poder ver las citaciones. Volvemos. Tenemos ya la query en embedding. Tenemos los documentos más relevantes en embedding también. Siguiente proceso. En nuestro caso no tenemos Azure Vision, pero se podría aplicar con imágenes también. Añadimos un historial. Añadimos los mensajes de usuario en caso de que anteriormente hubiéramos estado hablando con él. Aquí no tenemos imágenes, por tanto, nos pasamos a esta parte. Document content sería, en nuestro caso, los 3 documentos más relevantes con la pregunta que vamos a hacer. Se lo añadimos al prompt. Una temperatura. En el caso de Santiago creo que estaban utilizando 0.5. En este afinamos un poco más con 0.7. Y esto se le añade al chat para que finalmente genere la respuesta. Y aparte, si se quisiera, en este caso si lo teníamos puesto, él pone un añadido a la pregunta, que es dame una serie de preguntas siguientes, al menos 3, y le pasamos un ejemplo de lo que podían ser ese tipo de preguntas para que él sepa qué formular. Y una vez con eso, generaríamos las cuestiones y ya implementación de añadir las cuestiones, que sea visualmente visible y demás. Vale. Este sería el funcionamiento a grosso modo de la búsqueda. ¿Qué recursos necesitamos si quisiéramos implementar esto en Elastic y en Azure? Application Insight.
Application Insight. Antes me comentaron un ejemplo también, como puede ser Prometheus o en las nuevas versiones OpenTelemetry, nos permitiría seguir qué rendimiento tiene, si tiene fallos, si hay que mejorar algunas cosas, en caso de que quieras pues ir puliendo un poco la herramienta. Container App es un recurso donde podemos guardar toda la implementación. Azure OpenAI en nuestro caso se utiliza para generarle el prompt para que nos dé la respuesta. Document Intelligence es el proceso que genera las secciones semánticas de los documentos, que nos permite dividir ese documento en partes más específicas para después hacer las consultas. Después tenemos Function App, las Azure Function, serverless, se ejecutan en la nube. Es la que utilizamos en este caso para hacer la inserción sin tener necesidad de tener el proyecto descargado o ejecutarlo en la máquina, sino lo ejecutan en la nube, nosotros nos tenemos que olvidar de ello. Search Service, en nuestro caso implementamos Elastic, así que este no sería útil, pero el proyecto inicial te viene con la implementación de Azure. Key Vault, tema de seguridad, guardar claves, conexiones, demás, porque como comentaron antes, por defecto toda esta información viaja a lugares en los que quizás no queremos que viaje. Y el Storage Account, en nuestro caso el blob, que lo que tiene es los documentos que nosotros hemos insertado. Puede ser documentos aquí, puede ser documentos en Confluence, puede ser documentación de código, demás. Todo lo que queramos lo podemos guardar aquí para tenerlo de una manera más accesible, porque a mi manera de ver los embeddings no es muy entendible. Siempre se agradece ver el texto. Y con esto, y poco más, una serie de recursos extras por si alguien quiere implementar el proyecto. El primer resultado es el proyecto Azure base, que tiene Azure Search, el de Elasticsearch todavía no se ha implementado. Varias documentaciones sobre la búsqueda KNN, algunos ejemplos. Elastic actualmente está implementando versión 8 en todas sus plataformas. Los nuggets para C#, Java, demás. La documentación es escueta, pero bueno, con suerte poco a poco irán sacando y será más fácil de implementar. Y me gustaría concluir con una frase de un gran filósofo que seguro que todos habéis escuchado alguna vez, que es: muchas tardes y buenas gracias.